Gloria al nombre del Señor Jesús. Saludos a todos en esta hora en el nombre grande del Señor Jesucristo. Es una bendición poder estar aquí en este hermoso programa enseñando las verdades eternas. Un abrazo fraterno a todos los que nos están amplificando en diversas partes del país. Los que tenemos esta iniciativa siempre de enterarnos algo más del quehacer bíblico, del quehacer teológico. Saludo a quienes están dirigiendo este programa en esta hora en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, vamos a entrar en materias. Estamos hablando en como tema general sobre la escuela de teología y de importancia de la teología como tal. Pues el tema que vamos a tratar ahora es la importancia de la teología, esta hermosa ciencia que nos acerca a entender a nuestro Creador y conforme pues lo que la Biblia dice sobre Él. Bendito es su nombre grande y santo. Bueno, vamos a empezar tomando pues la Escritura para fundamentar esta enseñanza. Bueno, dice así la Biblia en Hechos, el capítulo 19, el versículo 9. Dice así: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Esto es lo que dice Hechos 19:9. Vamos a orar al Señor que Él nos bendiga en esta hora y que podamos pues compartir esta palabra con libertad en el nombre de Jesús. Te damos gracias, soberano Dios, por tu presencia, por tu misericordia. Gracias por las personas que están conectadas, escuchando esta palabra grande y bendita. Bendice la vida de todos los que la escuchamos, que somos edificados por ella, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Bien, de esta manera estamos entrando en materia sobre este tema, importancia de la teología. ¿Qué es la teología? La teología no puede verse como enemiga de la investigación ni como enemiga del cristianismo. La teología es básicamente el estudio que podemos hacer acerca de Dios y en consecuencia lo que el ser humano puede saber sobre Él. Cuando hablamos nosotros vamos a ir precisando, estamos hablando de la teología bíblica cristiana, porque hay otros grupos que de pronto hacen teología sobre sus creencias o sus modos que tienen de pronto de ver a la deidad, pero nosotros en este programa estamos hablando de la teología bíblico-cristiana. Bendito el nombre grande del Señor Jesús. De allí que el término teología tiene sus raíces griegas, el término teos, que significa Dios, y logos, que significa ciencia, tratados o estudio. Entonces, la teología es una disciplina, es una ciencia sistemática, estructurada, que nos acerca a conocer más al Ser Supremo, que es el Dios Todopoderoso, el Creador de todas las cosas. De allí que el quehacer teológico ha enriquecido mucho el conocimiento que tenemos hoy sobre nuestro Creador, nos ha ido dando luces, mostrándonos de forma progresiva nuestra fe, lo que creemos sobre Dios, la forma en que Dios tiene su proceder con la humanidad. Y esto es tan antiguo, no estamos haciendo teología ahora. Cuando hablamos de la teología, de estudiar al Ser Supremo o lo que podemos conocer sobre Él, porque hay cosas que son desconocidas para el ser humano porque nuestro Dios es inescrutable. Sin embargo, el Señor nos ha dejado unas cosas reveladas que uno puede irlas conociendo. El mismo Proverbio número 2 dice que mejor es la sabiduría, que mejor es buscar la ciencia, que mejor es escudriñar la sabiduría y buscarla como a plata y a oro, porque su ganancia es superior a los metales preciosos. Entonces, el quehacer teológico se ha venido realizando en todas las épocas de la vida de la humanidad, cuando hemos estado pensando sobre Dios, sobre cómo Dios creó el vasto universo, cómo el Señor formó la creación desde lo más microscópico hasta lo más grande que hay en la creación.
en términos de materia, uno pues debe recurrir al pensamiento teológico, al quehacer teológico, para develar todas estas inquietudes. Vamos a referirnos a un libro muy antiguo en la Biblia, se cree que es el primer registro escrito de la antigüedad en el contexto bíblico, y es el libro de Job, que se atribuye cuya autoría a Moisés. Entonces, este libro es un compendio de discusiones teológicas de gran peso. Es un libro con un enriquecimiento teológico bárbaro, muy fuerte, ya que allí en ese libro se precisa la soberanía de Dios, se precisa la omnipotencia de Dios. En este libro se precisa la fe de los hombres hacia el Creador, hacia el ser invisible que es espíritu. En este libro de Job también se ponen las limitaciones hacia la obra del maligno, que algunas personas lo ponderan de forma como grande, superior, no. Pero este libro nos muestra las limitaciones, hasta dónde puede llegar la obra maligna y hasta dónde, aleluya, el poder grande, supremo del Señor nuestro Dios, a quien adoramos y servimos con todo el corazón. Entonces, el libro de Job nos muestra también la fe sobre la resurrección, esa confianza de tener la esperanza de la resurrección, tema que a los principios de la humanidad ya estaba definido, no como algunos pensadores de tinte oriental pensaban sobre la reencarnación y otros criterios de tipo de pronto muy materialista, muy humanista, pero ya en el libro de Job estaba diciendo este escritor que él sabía que su Redentor vive y que un día se iba a levantar del polvo y que con sus ojos iba a ver a Dios. Entonces, ya en el libro de Job hay los fundamentos de discusiones teológicas muy amplias que a mucha gente, a muchos pensadores, los han llevado al extremo equivocado de la interpretación. Pero centrados bíblicamente vemos mucha luz en estos temas de los cuales se ha discutido. En el tiempo de Jesús había un grupo, los saduceos, que no creían que había espíritu, que no creían que habían ángeles y por ende tampoco creían que había resurrección. Pero miren ustedes que minuciosamente observando el libro de Job, entendemos que está lleno de contenidos teológicos muy valiosos, muy grandes, muy importantes. Volviendo al Nuevo Testamento, donde leímos en el libro de Hechos 19:9, Pablo se encuentra en Éfeso. Éfeso era cuna muy valiosa, una ciudad muy importante de la cultura greco-romana. Allí habían vestigios del imperio griego de Alejandro y ya en la época nuevo testamentaria estaba bajo el dominio de Roma. Entonces había mucho pensamiento griego, había mucha filosofía y allí había una escuela. El término escuela es skol, que quiere decir lugar de quietud. Muchos lo vinculan como lugar de ocio, pero no es así como se entiende el ocio hoy en día sin hacer nada, sino que el término tiene una raíz que quiere decir lugar donde se está quieto para aprender, lugar donde se está en reposo para adquirir conocimiento. Así que había una escuela en Éfeso de un hombre llamado Tirano que Pablo usó como centro de enseñanza para emprender la enseñanza sobre Dios, sobre la Biblia y las discusiones teológicas propias de la época. Entonces la teología es importante fue importante en la época anterior al Nuevo Testamento, en la época neotestamentaria, y por ende es importante ahora, porque han surgido muchas escuelas de interpretación, tanto en cuanto a los temas salvíficos, a los temas escatológicos, a los temas cristocéntricos, al asunto de la iglesia, del concepto que se tiene como iglesia y cuál es la dirección que la iglesia debe tomar en la época, en el mundo actual que vivimos.
Entonces, para todo esto, el quehacer teológico, estructurado, sistemático de la palabra de Dios, bajo la luz de la revelación de Dios y bajo la luz de las Sagradas Escrituras, es muy valioso, es muy importante. De allí que motivamos a todos los hermanos a continuar con el estudio bíblico teológico, donde Dios nos permita hacerlo aprovechando pues los medios que ahora tiene pues nuestra amada iglesia a través del Centro de Especialidades de la IAN Jesús, el CED como tal, que nos invita también a inscribirnos para aprender, seguir ahondando nuestro conocimiento en la palabra de Dios, recordando que el Señor Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que, amados hermanos, motivémonos en el estudio de la palabra, en el quehacer teológico que va a ir enriqueciendo nuestro conocimiento y también nos va a dar herramientas para explicar mejor la palabra de Dios a nuestra comunidad, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de estudio, a las personas que tienen tantas inquietudes ahora. El quehacer teológico nos va a ayudar a dar respuestas. Que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Recordemos que hoy hemos hablado de la importancia de la teología, obviamente dentro de la vida diaria y del quehacer cristiano. Que el Señor Jesús nos bendiga a todos.